Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, espero que os encontréis todos bien, vuestros familiares también. Y bueno, pensemos que ya ha pasado otra semana más y de momento pues seguimos adelante. Pensad que mañana como cambio el horario pues es una hora menos de confinamiento. Bueno, el otro día os acordáis que empezamos a ver la representación legal de los trabajadores, estuvimos repasando lo que era el derecho fundamental de sindicación, de cómo se podían crear los sindicatos y estuvimos hablando de la representación legal de los trabajadores, es decir, de los representantes legales de los trabajadores. Empezamos por la representación unitaria, estuvimos hablando de que existían dos clases, los delegados de personal para empresas de menos de 50 trabajadores y el comité de empresa para empresas de más de 50 trabajadores. También recordar que las elecciones se hacen muy parecidas a las elecciones que vosotros conocéis, es decir, el voto del personal por persona, el voto del directo y luego directamente a la urna el voto es libre, si quieres votas y si quieres no votas y el voto es secreto. Si quieres dices a quién has votado y si no quieres no lo dices. El periodo de mandato también es similar porque es de 4 años. Bien. Todo esto es lo que estuvimos viendo el otro día, pues vamos a continuar con las competencias y garantías de los delegados de personal, de los miembros de la representación unitaria. Por lo que se refiere a las competencias son como las labores o qué están habilitados a hacer durante su mandato. Son muchas las competencias que tienen. Yo solamente os voy a hablar de dos, que son las dos que luego os podría preguntar, o sobre las que luego podemos hacer una actividad. La más importante es que los representantes legales de los trabajadores lo que hacen es velar, vigilar, observar si se cumplen las normas laborales y también si se cumplen las normas en materia de prevención de riesgos laborales. Posteriormente veremos que no todos los representantes legales de los trabajadores se ocupan de la prevención, solo de entre ellos un número determinado. Eso lo veremos más adelante en el tema. Ya me gustaría avanzar hoy. Respecto de qué pueden ver en las condiciones laborales, pues ellos pueden ver si se les está pagando conforme a convenios, si se cumplen los horarios, si se cumplen los descansos, las vacaciones, en definitiva, si se cumple la normativa laboral. Que se refiere a la otra competencia, recibir información sobre la evolución económica de la empresa, es que en el caso de que la empresa quiera cerrar, quiera cometer despidos colectivos, un ERE o situaciones así, tiene que informar a los representantes legales de los trabajadores y estos tendrán derecho a tener información de efectivamente la situación económica de la empresa, cuál es, para ver si efectivamente es necesario cometer esa medida o no. Por lo que se refiere a la garantía, que es mucho más importante, son aquellos derechos, privilegios que tienen los representantes legales de los trabajadores por el hecho de ser. Algunos de ellos veréis que os suenan porque ya las expliqué en clase con motivo de otras unidades didácticas, principalmente en la unidad didáctica 5, sobre la modificación, suspensión y extinción del contrato de trabajo. Así que, pues bueno, os sonarán. En primer lugar, la apertura de un expediente contradictorio si el trabajador tiene faltas graves o muy graves. Es decir, si la empresa va a sancionar a un representante legal de los trabajadores, no puede directamente entregarle una carta de despido motivada y que cumpla los requisitos de forma y de fondo como estuvimos viendo. No. Primero debe iniciar un expediente contradictorio. ¿Qué es un expediente contradictorio? Un expediente contradictorio es otorgar al trabajador la oportunidad de defenderse antes de decidir sancionarlo, suspenderle el sueldo, despedirle, cuando las faltas son graves y muy graves. Es decir, si la falta es leve, como por ejemplo podría ser faltar un día al trabajo, eh, en ese caso no hace falta iniciar un expediente contradictorio, son para las faltas que pudieran dar lugar posteriormente a su despido o a una suspensión de empleo y sueldo durante un tiempo largo considerable. Entonces, eh, ese expediente contradictorio simplemente es una carta por escrito donde consta la fecha, los datos del trabajador, de la empresa y entonces se pone, estimado trabajador, se ha tenido conocimiento de los siguientes hechos. El día 4 usted se encontraba en el comedor cuando no sé, el gerente dejó un momento allí el sobre
con el dinero de la recaudación para echarse un café y usted se lo llevó porque se ve en la cámara número 4 a la hora no sé qué, no sé cuántos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, siempre se le, se le dice cuáles son los hechos redactados de manera objetiva, clara, si se cuestan pruebas que se pueden poner y se otorga un plazo pues, de 5 días, de lo que sea, para que el trabajador pueda alegar, pueda decir lo que en su derecho convenga, es decir, para que el trabajador se pueda defender. Pues una vez que el trabajador se ha defendido, ha escrito la carta diciendo, no, que yo ese dinero me dijo el jefe que lo cogiera y se lo llevara a su despacho y se lo llevé a su despacho, pero yo no lo robé, lo puedes ver en la cámara tal como entro en el despacho del jefe con el dinero, pues bueno, entonces luego ya la empresa decide si efectivamente sanciona al trabajador o no lo sanciona. Eso es un expediente contradictorio, dar la oportunidad a la otra persona de que se defienda, de contradiga lo que tú estás diciendo. O, por ejemplo, una carta de despido, te entregan la carta de despido y a lo mejor tú como trabajador tienes muchas cosas que decir, pero no te puedes defender en ese momento, ya te tienes que ir, como sabéis, a poner una reclamación al ISMAC y posteriormente, si no sigues conforme, pues una demanda en el juzgado de lo social competente. Entonces, pues bueno, el expediente contradictorio es una oportunidad que tienen de defenderse. En segundo lugar, ¿qué otro derecho tienen? Tienen prioridad de permanencia en la empresa. ¿Eso qué quiere decir? Eso lo estudiamos también en la unidad didáctica 5, cuando estuvimos viendo la movilidad geográfica, la posibilidad de que el empresario decidiera mover geográficamente a los trabajadores y qué derechos tenían estos trabajadores. Vimos que los representantes legales de los trabajadores tenían derecho a permanecer, una prioridad de permanecer en la empresa, es decir, si hay otra persona que pueda realizar esas funciones, las mismas que hace el representante legal de los trabajadores en el mismo trabajo y no es representante, antes se irá este que es representante. ¿Por qué? Porque si no, el empresario podría utilizar el mover geográficamente a los trabajadores para quitarse de en medio los representantes legales de los trabajadores. Y entonces los trabajadores no tendrían voz, no tendrían quien los represente o quien los defienda o quien fuera coordinador entre los trabajadores y los representantes y la empresa. Así que bueno, eso es la prioridad de permanencia en la empresa. Tercera garantía. No pueden ser despedidos ni sancionados por acciones en el ejercicio de su cargo, ni tampoco durante el año siguiente. Ojo, quiere decir que no pueden ser despedidos por cosas que hayan hecho en su cargo, siempre que cumplan los límites de la legalidad y estén ejerciendo las competencias que tienen que ejercer. Es decir, si denuncian un incumplimiento por parte de la empresa de una norma laboral o se pone una queja o tal, no pueden ser despedidos por eso. Ahora, si se ponen a insultar, pegan a un trabajador o hacen cosas que no tienen que hacer, que efectivamente son sancionables y no tienen que ver con su cargo de representante legal de los trabajadores, entonces sí pudieran ser despedidos. Es decir, respecto de lo que tienen inmunidad es respecto de todos aquellos actos que hagan como consecuencia de su cargo, no de todas las cosas que hagan en el mundo. Es decir, por las cosas que hagan durante su cargo no pueden ser despedidos ni durante todo el mandato, si dura 4 años, durante los 4 años, ni durante el año siguiente. Ponen un año siguiente para que al empresario se le olvide un poco las cosas que hicieron los representantes legales de los trabajadores mientras que los tienen contratados, porque si no, pues imagínate que un representante legal de los trabajadores le ha estado tocando un poco las narices, por decirlo coloquialmente, al empresario, en cuanto acabará el mandato, al día siguiente podría despedirlo. Entonces, pues bueno, dejan el año siguiente un poco de garantía, de amnistía, para que no puedan ser despedidos por causas, ya como digo, relacionadas con el trabajo que ha hecho el trabajador como representante legal de los trabajadores, no en general. Otra garantía es que también tienen derecho a expresar con libertad las opiniones durante su mandato. Pero ese derecho de libertad de expresión termina donde empieza la dignidad y la intimidad de los demás, es decir, no porque tenga derecho a expresarse puede ponerse a insultar o a denigrar al resto de personas, ni empresarios, ni trabajadores, ni nada. Vale. Muy importante saber que los representantes legales de los trabajadores, dependiendo del número de trabajadores que tenga la empresa,
tienen un número de horas a la semana para poder ejercer esta profesión, es decir, para poder ejercer estas funciones de representación legal de los trabajadores. ¿Ello qué quiere decir? Quiere decir que a lo mejor, por ejemplo, todos los viernes de 9 a 11, el trabajador en vez de estar en su puesto de trabajo, lo que está haciendo es vigilar por la empresa, ir a una reunión con el empresario, leer documentación, atender a los trabajadores, las quejas o las sugerencias que tengan, en definitiva, hacer sus funciones. Y durante esas horas se le pagan. Y esas horas luego después no tiene que compensarlas con trabajo efectivo posteriormente, es decir, su jornada acabaría a la misma hora que normalmente, solo que esa mañana o esa tarde se ha tomado 1 hora, 2 horas, 5 horas, la que le corresponda para ejercer sus funciones como representante legal de los trabajadores. Porque claro, si no tuvieran unas horas para poder hacer esa función, pues no podrían representar o defender a los trabajadores. Todo esto respecto de la representación unitaria. Pero bueno, como sabéis también, y lo habréis visto, sobre todo si habéis ido a hospitales, por ejemplo, en centros de salud también hay muchas secciones sindicales. Hay empresas, las empresas que tienen más de 250 trabajadores, si tienen trabajadores afiliados a un sindicato, estos sindicatos pudiera ser que pudieran crear una sección sindical si cumplen una serie de requisitos que no vamos a estudiar ahora, solo quiero que sepáis que existe esta figura. Estos sindicatos podrían crear una sección como si fuera una delegación de ese sindicato dentro de ese centro de trabajo y estarían representados dentro de los trabajadores que están afiliados al sindicato pues, por un delegado sindical. Ese delegado sindical podría participar dentro del comité de empresa. El comité de empresa lo estudiaremos posteriormente en otro vídeo, pero bueno, os explico un poco lo que es. El comité de empresa es una comisión paritaria, es decir, quiere decir que tiene el mismo número de representantes legales de los trabajadores que de representantes de la empresa. Es decir, se hace una reunión, por un lado con los delegados de personal, por un lado con los miembros que representan a los trabajadores y por otro lado por los miembros que representan a la empresa, a fin de llegar a acuerdos con respecto del horario, de la jornada, de si se va a hacer conciliación familiar o no. También se reúnen para si se decide que la empresa tenga que tener, pues no sé, un plan de igualdad, por ejemplo, que ahora ya es obligatorio para empresas que tengan un número menor de trabajadores que anteriormente. Y en definitiva, eso es un comité de empresa. Un órgano colegiado que tiene dos partes y las dos partes tienen el mismo número de trabajadores. Pues bien, si hubiese delegados sindicales, los delegados sindicales pueden asistir, pueden participar en esas reuniones del comité de empresa, pero podrán participar, podrán dar sus opiniones, es decir, tienen voz, pueden dar sus opiniones, quejas, o sugerencias, pero no pueden votar porque no son parte en sí del comité de empresa, solamente participan en el comité de empresa. Vale, dejando todo esto a un lado, ahora vamos a hablar brevemente del derecho de reunión o de asamblea. Los trabajadores tienen derecho a reunirse en asamblea dentro del centro de trabajo. Es decir, no es lo mismo reunirte en un bar que reunirte en el centro de trabajo. Se supone que cuando te reúnes en el centro de trabajo, pues es para hablar de cosas del trabajo. Por ejemplo, a lo mejor tú te reúnes porque estás pensando que estás descontento y te gustaría convocar una huelga. O, por ejemplo, te reúnes en asamblea para ver si eso es viable, si no, o si os gustaría plantear al empresario que se hicieran las cosas de otra manera, pues os reunís en asamblea. Pero claro, para reunirse en asamblea no puede ser una asamblea anárquica que se haya creado sin ningún orden, sin ninguna convocatoria, no, existen unos requisitos, pero son muy sencillos. Simplemente la pueden convocar más del 33% de los trabajadores, es decir, por ejemplo, si la empresa tuviese 20 trabajadores, pues más del 33% podría, por ejemplo, pues digo, que en la mitad podrían convocar una asamblea. O los representantes legales de los trabajadores, es decir, el comité de empresa o bien los delegados de personal, en este caso serían más los delegados de personal, podrían convocar una reunión. ¿Vale? No vale con que lo hayan decidido y ya está. Lógicamente, si vas a utilizar las instalaciones del empresario, pues tienes que comunicárselo al empresario. Entonces se lo comunicas con 48 horas de antelación. Una vez que tú hayas cumplido estos requisitos, se lo has comunicado al empresario, lo habéis decidido por mayoría de los trabajadores, por mayoría siempre más del 33%, o bueno, ya sabéis que
La mayoría simple, que no quiero ahora llegaros a esto, es más votos a favor que en contra. En este caso se pide más del 33%. Vale, el empresario debe facilitar un local adecuado, siempre, pero hay casos en los que no. ¿Cuándo no? Si los trabajadores no paran de reunirse en asamblea y la última reunión hace menos de 2 años, de 2 meses, perdón, no es necesario que el empresario le facilite un local para reunirse. ¿Cuándo tampoco? Cuando imaginaros que la última reunión se han creado desperfectos, se han roto sillas, se han pintado las paredes, no lo sé, se ha roto la máquina expendedora, si se ha hecho en el comedor la reunión y los trabajadores no han reparado ese desperfecto que han hecho, esos daños, ese daño que han causado a la empresa, entonces el empresario no tiene por qué seguir cediéndole locales para que mantengan esas reuniones o se cumpla ese derecho de asamblea. Una vez que se hayan reparado esos daños producidos, entonces podrán volver los trabajadores a reunirse en asamblea. Esto es lo que vamos a estudiar hasta aquí. El próximo día vamos a hablar de la huelga y bueno, nada más, simplemente despedirme. Espero que os encontréis bien, como ya os he dicho, y nada, cuidaros mucho. Hasta pronto. Un saludo, chicos.